Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Primera Epístola de San Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 16. ¿Alguna vez has pensado en morir por Cristo? ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Y si estuvieras dispuesto, ¿podrías hacerlo? Seguramente los que han dado su vida por Cristo han recibido ayuda de lo alto. Durante el levantamiento de los Boxer en China, bandidos se llevaron a un misionero a su escondite en las montañas. Allí trataron de obligarlo a renunciar a su fe. Él se rehusó, así que le cortaron todos los dedos de las manos y de los pies. Entonces le preguntaron, ¿ahora vas a renunciar a tu fe? Él dijo, no. Entonces ellos le amputaron las manos en las muñecas y los pies en los tobillos, y le ordenaron a gritos que renunciara a su fe en Cristo. Él nuevamente se negó a hacerlo. Finalmente le cortaron los brazos y las piernas, y mientras se desangraba le preguntaron, ¿y ahora tienes algo que decir? Él les dijo, sí. ¿Podrían ustedes hacerme el favor de decirle a mi hijo que venga y tome mi lugar en China? Bueno, casi todos hemos escuchado este tipo de historias de muchos países a través del tiempo. La sangre de los mártires ha fluido desde Abel hasta nuestros días. Cristo dijo a sus seguidores, «Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. El apóstol Pedro aprendió el valor del sufrimiento. Hubo una época cuando retrocedió. Recordarás su conversación con Jesús cuando éste hablaba con sus discípulos acerca de su muerte inminente. Pedro le dijo, «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca». Y Jesús lo reprendió. Pero Pedro aprendió la bendición de la comunión, del compañerismo en el sufrimiento, y en su primera epístola, capítulo 4, versículos 12 y 13, él escribió, «Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría». Como ves, no es extraño que los cristianos sufran. Encontramos un mensaje similar de parte del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 29, donde escribió, «Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él». Es un privilegio, una honra y un don, una de las más grandes bendiciones que el cielo podría otorgar, conocer el compañerismo del sufrimiento y ser fiel hasta la muerte. Es un misterio para la mente humana entender por qué eso es verdad, pero el compañerismo, la comunión en el sufrimiento, es lo que Jesús ofrece a sus seguidores de una o de otra forma. Por esa razón, concentrémonos en uno de los más cercanos seguidores de Jesús, de quien el mismo Jesús dijo, «No hay mayor profeta».
Su nombre es Juan el Bautista. Muchos han cuestionado sobre su muerte. Juan el Bautista era hijo de un milagro, dedicado al Señor desde el nacimiento. Él vivió en el desierto, vistiendo ropas extrañas y comiendo algarrobas y miel silvestre. Aprendió a amar el desierto y los espacios abiertos. Cuando inició su ministerio público, anunciando la venida del Mesías, no escatimó palabras. Él incluso reprendió al rey Herodes por su matrimonio. A la esposa de Herodes no le gustó lo que él dijo, así que convenció a su marido a lanzarlo en la prisión. La mayoría de las personas esperaba que Juan pronto fuera puesto en libertad. Ellos tenían certeza de que la consideración de las personas e incluso del rey Herodes garantizarían la seguridad de Juan. Pero Juan el Bautista esperó y esperó. El confinamiento en la mazmorra pesaba demasiado sobre él, cuya vida había pasado en las montañas desérticas. Las dudas comenzaron a golpearle la mente. Él llegó al punto de dudar acerca de su misión, dudar acerca de la divinidad de Jesucristo. Llegó el momento cuando no pudo más soportar y envió un mensaje a Jesús presentando sus duras preguntas, y la respuesta de Jesús lo fortaleció. Entonces un día la esposa de Herodes consiguió lo que deseaba. Ella engañó a su marido a través de la hija, Salomé, y en el proceso Juan el Bautista fue decapitado. Aparentemente olvidado por Dios, olvidado por Jesús y dejado solo. ¿Es así como Jesús cuida a sus seguidores? Es difícil para nosotros comprender todos los dones que el cielo nos puede otorgar. Compañerismo con Cristo en sus sufrimientos es la mayor demostración de confianza y la más elevada honra. ¿Qué tipo de compañerismo Juan el Bautista, el misionero en China y los demás mártires a través de los tiempos tuvieron con Cristo en sus sufrimientos? ¿Qué son los sufrimientos de Cristo? En primer lugar, sabemos que Cristo sufrió por causa de la justicia. Eso no era sufrimiento a causa de sus propios pecados. Él pronunció una bendición sobre aquellos que en todas las épocas han sufrido por causa de la justicia. La injusticia siempre se ha sentido incómoda en la presencia de los justos. Los hombres malos odiaban a Jesús por su vida de pureza y por esa razón intentaron destruirlo. San Pablo en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, escribió: «Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución». Aquellos que han aceptado la justicia de Cristo son advertidos de que ellos no serán siempre los más populares y algunos sufrirán persecución e incluso la muerte por causa de la justicia. Jesús también sufrió por causa de otros. Él es el ejemplo supremo de alguien que está dispuesto a entregar su vida por sus amigos y otros en todas las épocas se han unido a Él en eso. Y nosotros hemos oído sus historias. Sabemos también que Jesús sufrió porque Él era sumiso al plan maestro elaborado antes de la fundación del mundo, que si el pecado entrase, Él vendría para ofrecer una solución a la raza humana. Jesús no se desvió de ese plan, sino que permaneció bajo el control del Padre durante toda su vida en la tierra. Pero Él podría haberse salvado a sí mismo. Cuando los sacerdotes y escribas vinieron y dijeron: «A otro salvó, a sí mismo no puede salvarse», San Marcos capítulo 15, versículo 31, estaban diciendo la verdad. Pero aunque pudiese salvarse a sí mismo, Él no podría salvarse a sí mismo y salvar a los otros también. Aquellos que han seguido a Jesús en compañerismo han descubierto la misma cosa. Por permanecer bajo el control de Dios, no han sido aptos para salvarse a sí mismos. El misionero en China aparentemente podría haberse salvado a sí mismo si estuviese dispuesto a negar su fe en Cristo.
pero debido a que estaba determinado a permanecer bajo el control de Dios y continuar profesando su fe en Cristo, él no pudo salvarse. Así, un seguidor de Cristo puede sufrir, primero, por causa de la justicia; segundo, puede sufrir por causa de otros; y tercero, puede sufrir porque permanece bajo el control de Dios. Juan el Bautista experimentó esta clase de sufrimiento. Alegremente Jesús habría salvado a su fiel y amado siervo, pero por amor de los miles que en años posteriores pasarían de prisión a muerte, Juan debía beber la copa del martirio. Juan el Bautista iluminó el camino para los otros discípulos, todos los cuales, con excepción de uno, morirían como mártires. Los discípulos pagaron el precio extremo, iluminando el camino para los mártires que los seguirían, y los mártires que los siguieron iluminaron el camino para nosotros hoy, los que seguimos con vida en un mundo de dolor, sufrimientos, separación y muerte. Tal vez podamos comprender la muerte de Juan por causa de los mártires que vendrían, pero ¿por qué tuvieron que morir los mártires? Para empezar, sabemos que Dios planeó su mundo de modo que la lluvia cayera sobre justos e injustos, y el sol brillase sobre buenos y malos. Si las cosas buenas sucedieran solo a los buenos, y las cosas malas solo a los malos, no demoraría mucho y el mundo se llenaría de personas que servirían a Dios únicamente por los beneficios que pudiesen obtener de Él. Pero Dios quiere solamente el servicio de amor. Él nunca prometió a sus seguidores un cielo siempre azul. Él nunca prometió libertarlos de los problemas inherentes de vivir en este mundo de pecado. Indudablemente hay muchas razones para eso. Una de las razones podría ser que, aun para aquellos que son seguidores de Jesús, hay necesidad de que se les recuerde de lo horrible que es el pecado. Si no, nos olvidamos de su naturaleza mortal y otra vez caemos en pecado. El plan de Dios es que el universo quede limpio, el pecado y los pecadores dejen de existir y así permanezca para siempre. Él prometió que el pecado jamás surgirá una segunda vez, y para que esto suceda, tenemos que verlo claramente por lo que Él es, de modo que nunca más el pecado tenga atracción para nosotros. Sin embargo, hay otra razón que deberíamos considerar. Sabemos que el diablo ha acusado constantemente a Dios como siendo injusto. Él dice que las personas sirven a Dios únicamente por las cosas que pueden obtener de Él. Conoces la historia de Job y cómo terminó. La acusación del diablo era que Job servía a Dios por la manera en que lo bendecía. La experiencia de Job puede ser repetida en la vida de cada uno de nosotros hoy. La promesa de Dios es que no hay nada que el diablo pueda hacer, ningún problema que él pueda causar en este mundo de pecados, que Dios no tenga el poder de darnos condiciones de soportar y aún seguir confiando en Él. Y Dios necesita demostraciones de la vida real de que esto es verdad. Vamos a ser más específicos al intentar ver cómo ese principio actúa en la gran guerra entre Cristo y Satanás. La Biblia enseña que al final del milenio, cuando Jesús regrese a este mundo por tercera vez, todos los que alguna vez han vivido en este mundo se juntarán por primera y última vez. Habrá algunos que estarán del lado de fuera de la ciudad mirando hacia adentro, y allá estarán algunos del lado de dentro de la ciudad mirando hacia afuera. Del lado de fuera de la ciudad estarán personas de la época del diluvio, cuando los pensamientos de los hombres eran continuamente hacia el mal. Y éstos agitarán sus puños delante de Dios y dirán: «Esto no es justo, era demasiado difícil servirte en la época cuando yo vivía». Y tal vez sea posible imaginar una voz proveniente de alguna parte del interior de la ciudad que dice: «Noé, ¿podrías subirte al muro, por favor?». Y cuando Noé se pone de pie sobre el muro, la gente de la época del diluvio ya no tendrá nada más para decir.
Puedo ver fuera de la ciudad a un grupo que vivió en el tiempo de la gran apostasía de Israel. Ellos cedieron a la presión y llegaron a ser adoradores de Baal. Ellos también le agitan los puños a Dios y dicen: era demasiado difícil servirte en la época cuando yo vivía, pues hubiera sido prácticamente el único en hacer eso. Y Dios le pide a Elías que se suba al muro y ellos ya no tienen nada más que decir. Puedo ver también a personas del tiempo de la iglesia primitiva, cuando la persecución estaba en su apogeo, que están fuera de la ciudad agitando los puños delante de Dios y diciendo: era demasiado difícil servirte en la época cuando yo viví. Me iban a matar si hablaba abiertamente sobre Jesucristo. Y Dios llama a Esteban al muro, y ellos ya no tienen nada más que decir. Me llama la atención un grupo de la Edad Media que están agitando sus puños delante de Dios. Y Haz y Jerónimo son invitados a ponerse en pie. Veo a alguien de China de la época de la rebelión de los Boxers en las afueras de la ciudad, y el misionero del relato introductorio a este mensaje es invitado a aparecer sobre el muro. Veo a alguien de nuestros días, una víctima del cáncer que sufrió por varios meses y luego murió. Y antes de morir se rebela contra Dios, lo culpa por todos sus problemas, lo maldice y muere. Para alguien así que está del lado de afuera, Dios puede necesitar a alguien del lado de dentro, que sufrió una tentación semejante, pero que aún así lo amó y confió en Él a pesar de todo. Bueno, ¿significa todo esto que es Dios el culpable del sufrimiento? No, el sufrimiento es infligido por Satanás, pero Dios lo permite de acuerdo con sus propósitos de misericordia. Los discípulos preguntaron a Jesús: ¿quién pecó, este hombre o sus padres? Jesús respondió: ninguno, pero ahora verán la gloria de Dios. Llegará el día cuando la gloria de Dios triunfará y los seguidores de Cristo que han sufrido y lo han servido a Él y por causa de Él y no por sus propios intereses, tendrán su recompensa. Jesús prometió recompensarlos con creces por cualquier inconveniencia que hayan sufrido como resultado de haber nacido en este mundo de pecado. El plan de Dios en la gran guerra es proceder de tal manera que hasta los que están fuera de la ciudad, hasta el mismo Satanás, finalmente reconocerán que Dios ha sido imparcial y justo. ¡Qué día glorioso será aquel, cuando el problema del pecado será eliminado para siempre y podamos estar con Cristo en comunión y compañerismo por la eternidad! La gracia de Dios sea contigo.